Nosotros somos del equipo número 5, conformado por González Vázquez Emilio Román, Mendoza Obando Johan Chandé, Ortiz Núñez Juan Pablo y Reyes Hernández Javier Antonio. En este video se mostrará el prototipo sobre el tema vectores. Comencemos. Los objetivos son: A. Definir qué son los vectores. B. Describir las características de los vectores. C. Demostrar mediante el reloj de Sol los elementos de un vector. La historia de los vectores se remonta al año 1843, cuando el matemático William Hamilton descubrió un nuevo sistema de números que venía a extender el sistema de los números complejos. Tales fueron los cuaternios, los cuales básicamente son números complejos que pueden expresarse como un conjunto, y este conjunto a su vez estaba formado por dos partes, una parte real y una parte imaginaria, y que solo indican una dirección. Los cuaternios encontraron pronto aplicaciones físicas interesantes, pero no resultaban fáciles de manejar. Los físicos Gibbs y Heaviside a finales del siglo XIX decidieron facilitar la aplicación de los cuaternios de Hamilton, tomando de ellos solamente la parte no real. Por consecuente, resultaba así un objeto matemático que Gibbs lo llamó vector. El concepto de un vector en física se define como un ente matemático, donde gráficamente se representa como un segmento de una línea recta, dotado de un sentido que posee una orientación definida dentro de un plano euclidiano bidimensional o tridimensional. Para hablar sobre los vectores, vamos a saber lo que son las magnitudes vectoriales. Estas son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Esto las distingue de las magnitudes escalares, las cuales solo requieren un número y una unidad. Son ejemplos de magnitudes vectoriales los siguientes: velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso, potencia, etc. Características de un vector. Los vectores representados gráficamente poseen las siguientes características. Dirección, definida como la recta sobre la cual se traza el vector, continuada infinitamente en el espacio. Módulo o amplitud. La longitud gráfica que equivale dentro de un plano a la magnitud del vector expresada numéricamente. Sentido, representado por la punta de la flecha que gráficamente representa el vector. Indica el lugar geométrico hacia el cual se dirige el vector. Punto de aplicación, correspondiente al lugar o punto geométrico donde inicia el vector gráficamente. Nombre o denominación, representado mediante una letra que acompaña el vector gráficamente representado y que coincide con la magnitud que expresa o con la suma de los puntos de inicio y fin de su valor. Clases de vectores. 1. Vectores equivalentes. Dos vectores son equivalentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido. 2. Vectores libres. El conjunto de todos los vectores equivalentes entre sí se llama vector libre. Cada vector fijo es un representante del vector libre. 3. Vectores fijos. Un vector fijo es un representante del vector libre, es decir, los vectores fijos tienen el mismo módulo, dirección, sentido y origen. 4. Vectores ligados. Los vectores ligados son vectores equivalentes que actúan en la misma recta. Vectores unitarios. Los vectores unitarios tienen de módulo la unidad. Para obtener un vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector dado, este se divide por su módulo. Vectores concurrentes. Los vectores concurrentes tienen el mismo origen. 8. Vectores de oposición. El vector OP que une al origen de coordenadas O con un punto P se llama vector de posición del punto. 9. Vectores linealmente dependientes. Varios vectores libres de plano son linealmente dependientes si existe una combinación lineal de ellos que sea igual al vector 0, sin que sean 0 todos los coeficientes de la combinación lineal. 10. Vectores linealmente independientes. Varios vectores libres son linealmente independientes y ninguno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros. 11. Vectores ortogonales. Dos vectores son ortogonales o perpendiculares y su producto escalar es 0. 12. Vectores ortonormales. Dos vectores son ortonormales si, número 1, su producto escalar es 0 y número 2, los dos vectores son unitarios. Los materiales que se utilizaron para este prototipo son lápiz,
tijeras, pegamento, escuadras, compás, regla de 30 centímetros, transportador, marcador permanente, 2 trozos de madera, la hoja sierra de una cegueta, guantes, lija de grano fino, la plantilla de un reloj solar y una brújula. Lo primero es trazar la base, trazando con el compás un arco que una dos extremos de la tabla. Para trazar el gnomón necesitamos trazar un triángulo rectángulo en la otra tabla. Es recomendable marcar el triángulo en el borde de la tabla para ahorrar material y agilizar el proceso. El ángulo de inclinación de este triángulo debe ser el mismo de la latitud de tu ciudad, que en este caso fue de 19.64 grados. Ya que tenemos la base y el gnomón trazados, ahora deberemos cortarlos con la hoja sierra de la cegueta. Apóyate sobre una mesa o banco y recuerda utilizar los guantes para proteger tus manos del filo de la hoja. Ya que la base y el gnomón estén cortados, habrá que usar la lija para quitar todas las imperfecciones que pudieron haber quedado al cortar la madera. Ahora hay que trazar en la base una línea de extremo a extremo del arco, que será la recta AB. Luego, con ayuda de las escuadras, habrá que trazar una línea perpendicular a la recta AB. Esta línea se llamará OC y conectará el centro de la recta AB con el ángulo de 90 grados que se forma en la base. Ambas deben estar trazadas con el marcador permanente. Toma la plantilla impresa y recórtala de manera que sea más chica que la base del reloj. Las líneas de las horas deben ser visibles para después poder marcarlas en la base del reloj. Una vez cortada la plantilla, hay que colocarla en la base. La línea que marca las 12 horas debe coincidir con la recta OC y la recta AB debe coincidir con las líneas de las 6 y las 18 horas en la plantilla. Una vez que esté bien posicionada, ahora sí podemos marcar todas las horas en la base con el lápiz. Ahora hay que dejar un margen de 1 centímetro de cada lado de la base con el marcador permanente. Así dejaremos espacio para después poder escribir los números que indicarán las horas. Con centro en el punto O, traza una circunferencia de 2 centímetros de radio y remárcala con el marcador permanente. Ahora sí, podemos marcar todas las líneas de las horas con el marcador permanente. Estas deben ir desde el punto O hacia las marcas que hicimos previamente, pero solo las marcamos desde la circunferencia hasta el borde de 1 centímetro que dejamos previamente. Para terminar, solo queda pegar el gnomón en la base con el pegamento. Este debe estar pegado sobre la recta OC para que el reloj pueda funcionar correctamente. Para asegurar que el gnomón esté bien posicionado, podemos usar una escuadra para apoyarlo y asegurar que éste tenga un ángulo de 90 grados respecto a la base. Y así se ve nuestro reloj finalizado. A continuación veremos el funcionamiento del reloj y cómo se relaciona con el tema de vectores. Para el correcto funcionamiento del reloj solar es necesario colocarlo en una superficie horizontal y orientar el gnomón hacia el norte magnético con la ayuda de una brújula. De esta manera, al observar la sombra del gnomón proyectada en la escala, podemos determinar la hora solar del lugar. Como vimos anteriormente, un vector tiene módulo, dirección y sentido. En el reloj solar, el vector que queremos analizar es la sombra que indica la hora. En este caso, el módulo corresponde al tamaño de la sombra del gnomón, que va desde el centro de la recta AB hasta el borde de la base. La dirección en este caso está cambiando de manera constante según la posición del sol durante el día. Podemos calcular la dirección de dos maneras. Sabiendo que cada hora en el reloj representa 15 grados, podemos calcular el ángulo que hay entre el vector y la recta AB.
o podemos también usar un transportador para tener un resultado más real. La otra manera es calcular su dirección con los puntos cardinales usando la brújula, aunque puede ser una medida poco precisa. Por último tenemos el sentido del vector. En este caso el sol es la fuente de luz que hace que nuestro reloj funcione, así que el origen está en el centro de la recta y el vector se dirige hacia el borde de la base. Así es como se ve nuestro reloj a las 12:45 de la tarde. Y así es como se ve nuestro reloj a la 1:15 de la tarde. Los vectores son un tema muy amplio e interesante, y a la vez pueden ser útiles en actividades en la vida real. Los vectores empiezan en el año 1843 con el matemático William Hamilton, cuando descubrió un nuevo sistema de números que venía a extender el sistema de los números complejos. Tales fueron los cuartenios. Los físicos Gibbs y Heaviside, a finales del siglo XIX, decidieron facilitar la aplicación de los cuartenios de Hamilton, tomando de ellos solamente la parte no real. Por consecuente, resultaba así un objeto matemático que Gibbs lo llamó vector. También un vector cuenta con magnitudes, características y tipos o clases. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Estos son ejemplos de magnitudes vectoriales: velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, peso y potencia. Por otro lado, las características de un vector son la dirección, módulo o amplitud, sentido, nombre o denominación y punto de aplicación. Los tipos de vectores son vectores equivalentes, vectores libres, vectores fijos, vectores ligados, vectores opuestos, vectores unitarios, vectores concurrentes, vectores de posición, vectores linealmente dependientes, vectores linealmente independientes, vectores ortogonales y vectores ortonormales. Un ejemplo de aplicación de los vectores es el reloj solar, con el cual por medio de los vectores se crea una sombra la cual indica la hora. En nuestro ejemplo, el cual es el reloj solar, los vectores nos ayudan a medir la hora, sin ayuda de un reloj convencional de manera exacta, ya que cada 15 grados es una hora. Sabiendo esto, podemos utilizar estos datos para calcular la hora de manera exacta, solo con ayuda de los vectores y sin ayuda de la tecnología.